Yo me llevo una gran alegría cuando don Ángel me dijo que quería reforzar o intensificar esta orientación, esta proyección del Santuario de Torre-Ciudad hacia la familia. Está en el ADN de Torre-Ciudad, porque Torre-Ciudad nace por un favor que la Virgen hace a una familia en un momento determinado, ¿no? Y por eso me parece que si algo quiere la Virgen es ayudar a las familias. Este además es un buen momento para hacerlo, por todo ese sufrimiento que estamos viviendo ahora de tantas familias separadas y destrozadas debido a la guerra de Ucrania. Y yo quería, y esa era la idea de esta ponencia, hablar de la familia. En el año 1994, con la Conferencia de Población y Desarrollo del Cairo, y después en 1995 con la Conferencia de la Mujer, Mundial de la Mujer de Pekín, se inició como un movimiento de deconstrucción de la familia, que le llamaban, ¿no? Había que deconstruirlo todo para volverlo a construir. Aquellos que teníamos una cierta concepción de la familia como el lugar del hombre, el hábitat del ser humano, el sitio que está pensado para que nosotros vivamos, nos cogió un poco a contrapié, ¿no? Desde entonces y ya antes se ha ido elaborando todo un cuerpo conceptual y doctrinal respecto de la familia. Y yo quería abordar, si eso es posible, porque no es nada fácil, ninguna de las realidades primarias de la vida son fáciles de definir, todas tienen una cierta resistencia a la clasificación y a la definición, y la familia como tal también la tiene, pero sí abordar de qué hablamos cuando hablamos de la familia, ¿no? ¿Por qué he puesto en el título de la familia el hábitat humano? ¿Por qué el hombre tiene que nacer en una familia, ¿no? Porque hay quien considera que eso no es así, ¿no? Yo recuerdo haber ido a una conferencia del Colegio de Abogados de Barcelona, en la que una de las ponentes, una de las grandes figuras del derecho civil catalán, empezó diciendo: la familia es un invento de Chiku, que es un pensador jurista alemán del siglo XIX, principios del siglo XX. Y dijo, no, antes no existía. Bueno, contó una historia que ella creía, ¿no? Entonces, la familia es el lugar del hombre desde cualquier óptica que la abordemos, desde la perspectiva biológica. En los primeros años de vida, el ser humano es completamente indigente, cosa que no pasa con casi ningún otro animal superior. Casi todos enseguida, a las horas o a los días, ya son autónomos. El ser humano no. Necesita de su padre, de su madre, de su familia, que le cuiden para mantenerse en la existencia, simplemente para vivir. Además, desde la perspectiva del derecho natural, de la ley natural, siempre se ha sostenido que el cuerpo humano tiene un mensaje, un código ético que hay que interpretar con la inteligencia. El instinto de conservación de la vida permite reconocer que hay que cuidar la vida y no eliminarla. La indigestión que tenemos después de un atracón nos permite reconocer el valor de la templanza. Y la unión o el surgimiento de una persona, de la unión de una célula, de un hombre y una mujer, explica también o muestra que la familia es el lugar del hombre, es el lugar donde el hombre tiene que nacer. Pero también desde el punto de vista antropológico, la familia es donde el hombre se hace cultura, donde se hace humanidad. Karl Jaspers decía que el hombre es aquel que ha de llegar a serlo. El hombre no es un ser especializado como la gallina, que nace picoteando y se pasa la vida picoteando, y eso es lo que sabe hacer, instintivamente, y no va a hacer nada más en toda su vida. El ser humano no. El ser humano tiene una mirada al frente, tiene unas manos versátiles, capaces de cualquier cosa, está enhiesto, puede adoptar cualquier postura, está abierto a la libertad, incluso en la mera interpretación del cuerpo. Y eso exige un entorno, la familia, que le ayuda a desarrollar esa libertad, que le explique, que le oriente, que le cuide, porque él solo, y eso se han hecho experimentos terribles en la historia de la humanidad, él solo no es capaz de encontrarlo, ¿no? También desde el punto de vista sociológico, la familia es la que acoge al ser dialógico por excelencia, ¿no? El zoon politikon de Aristóteles, ¿no? La familia es un ser político, es el animal político por excelencia, y ahí se forma en ciudadanía, se forma en civilidad, aprende las vigencias sociales, las destrezas, los criterios, las normas de convivencia que le van a permitir convivir con los demás, vivir en convivencia. Es el lugar, por tanto, de la socialización primera, y el ser humano necesita la familia para esa socialización primera en un entorno de amor que le quieran, que nos lleva a la siguiente perspectiva, la perspectiva psicológica. Os decía, se han hecho experimentos, hay uno que no se sabe bien si es cierto o no, pero se explica, del Kaiser Guillermo de Prusia, que para descubrir si
cuál era el lenguaje natural del ser humano, en una inclusa, en un orfanato, ordenó a los cuidadores que a los niños no les hablaran nunca, ni les dieran excesivas muestras de cariño para ver cómo se desarrollaban, les mantuvieran en la vida, eso sí, y esos niños poco a poco fueron muriendo uno tras otro. Un psicólogo, Spitz, llamó a esto la depresión anaclítica, ¿no?, que es la falta de una necesidad determinada, que si es parcial se puede suplir en un momento determinado. Pero si no, incluso los lactantes, si no escuchan, si no hablan, si no reciben muestras de cariño, de proximidad, poco a poco van siendo cada vez más inapetentes, pierden el interés por el entorno, acaban por no comer, por tener desnutrición, y empiezan a recibir una serie de infecciones que acaban con su vida. Y a eso le llamó Spitz hospitalismo o depresión anaclítica. También desde el punto de vista psicológico, el ser humano necesita a la familia. Loles y yo, mi mujer, estuvimos hace 2 semanas con una persona, un psicólogo en Barcelona, que lleva un hospital, un gabinete dedicado a ayudar a jóvenes con adicciones, a la drogadicción, al alcoholismo, a la pornografía, a las pantallas. Y nos decía, en las familias estables el porcentaje de éxitos es el 70%, en las familias rotas, desestructuradas, es el 30%. El ser humano necesita a la familia también desde el punto de vista o desde la perspectiva psicológica. Y también desde el punto de vista económico. No hay órgano, no hay célula, no hay lugar que pueda sustituir a la familia. No hay dinero en el mundo para crear órganos que puedan sustituir a cada una de todas las familias. La familia es lo que hace sostenible a la humanidad, y nosotros, que la federación en la que estoy, la IFFD, que es la International Federation for Family Development, Desarrollo de la Orientación Familiar, estamos en Naciones Unidas y ahí hablamos de la familia sostenible. Hay muchos estudios que demuestran que la familia es la única que hace sostenible al género humano, que reserva para las siguientes generaciones la riqueza, tanto espiritual como material, como económica, que tiene el mundo. Y también está muy acreditado que la inversión en la familia es mucho más eficaz que la inversión en el individuo. La IFFD, esta federación en la que estoy, estuvimos coordinando hace 4 o 5 años un estudio en los 5 continentes sobre distintos aspectos de la familia. Y ahí uno de los aspectos que se estudió fue este, ¿no?, la inversión en la familia. Y en Estados Unidos, por ejemplo, hicieron un estudio que demostró que el dinero que se destinaba a jóvenes con adicciones, que normalmente el Estado lo destinaba al individuo o a los entornos en los que están los jóvenes, si se destinaba a las familias de esos jóvenes, tenía 9 veces mayor eficacia que el que se destinaba, al que se dedicaba directamente a los jóvenes, al individuo. Recuerda que Juan Pablo II, ya en la Carta a las Familias y antes en la Familias Consorcio, decía que la familia tenía que ser sujeto de derecho, no solo objeto de derecho, sino sujeto de derecho, es decir, interlocutor del poder público, que tiende a dirigirse al individuo más que a la familia. Y luego, desde el punto de vista metafísico también, Tomás Melendo explica que la familia, es verdad que el ser humano es verdad que necesita la familia por su indigencia, y él dice, pero sobre todo la necesita por su excedencia, por su excelencia, porque está en el nivel más alto del rango del ser. En la escala del ser, el ser humano está en el alto más rango porque tiene capacidad de amar. No solo se distingue del resto de la creación por la libertad, que por supuesto, por la inteligencia, que por supuesto, sino sobre todo por la capacidad de amar, que es el destino y es el despliegue que tendría que tener la libertad y la inteligencia. Y él explica, ¿alguien ha visto a una planta apartándose para que el agua le caiga a la de al lado que está más raquítica? ¿O a un perro yendo a ayudar a los perros de Siria que están pasándolo mal? No son capaces, aunque pudieran verlo, no serían capaces, porque les falta esa capacidad de amar. El hombre, en cambio, tiene tal categoría en el rango del ser que es capaz de olvidarse de sí mismo, de desentenderse de sí mismo y dedicarse a los demás. Eso los demás seres de la creación no son capaces de hacerlo. Como son tan poco en el rango del ser, necesitan todo su esfuerzo en conservarse en la existencia. Por eso la planta siempre absorberá toda el agua que pueda, aunque se mueran todas las de su alrededor. Pues esta condición del ser humano, como ser capaz de amar, solo se puede desarrollar en un entorno como la familia. La familia es el único lugar donde el ser humano es amado, si está bien constituida la familia, desde su concepción hasta su muerte. Es el único lugar donde el ser humano puede manifestar y recibir esa capacidad de amar durante todos los momentos de su existencia.
Es verdad que cuando hablamos de familia, casi todos, cuando hablamos de familia, tenemos una concepción determinada, que es la que aparece en la fotografía, un padre y una madre con uno o más hijos, que pueden venir o que pueden no venir, porque la familia se instaura con el matrimonio y luego los hijos pueden venir o no pueden venir. Pero esa es la imagen que nos viene a la cabeza. Y uno se pregunta, ¿y puede haber otras familias que no sean esta? Y la pregunta es, sí. Hay una familia por analogía, hay una familia simbólica, y durante toda la historia de la humanidad hay mucha gente que se ha tenido por familia. Y no vale la pena discutirse por esto, porque al final lo que haces con este tipo de discusiones es acabar enconando más las posiciones. La obra es una familia, el Santuario de Torre-Ciudad. Mi hermano pequeño es monje y está en una comunidad, la comunidad del Cordero, se llaman hermanitos y hermanitas, se tienen por familia. Una familia adoptiva, una familia reconstituida, es una familia, porque al final son personas que se tienen por tal familia. Pero lo son desde ese punto de vista analógico o simbólico. Al final todas tienen en mente, aunque sea en el subconsciente, esa familia de la que yo ahora hablaré un poco de las dimensiones de la familia, ¿no? Pero antes quería hacer alusión a un filósofo francés, Fabrice Hachach, tiene un libro que se llama ¿Qué es familia? Y él explica muy bien lo importante que es reconocer, admitir y tener en cuenta que el ser humano es un ser familiar. Porque casi todo lo que he dicho hasta ahora, en el fondo, las notas características de la familia que se podrían extraer, sobre las que existe un consenso generalizado, serían estas tres que están aquí, ¿no? La familia es el lugar del amor, donde se transmite el amor, es el lugar donde se crece en personalidad y en educación y el lugar de la socialización primera, y es el lugar donde se produce el crecimiento de la personalidad y el desarrollo de las libertades. Pero esto puede darse en muchos otros lugares, ¿no? Porque es un enfoque que olvida el ser de la persona, el ser hijo de o el ser padre de. Es un enfoque desde las competencias, desde los deberes, desde los derechos, desde la eficacia. Y si nos quedamos en este enfoque, que es muy importante y está en la esencia de la familia, entonces, buscando la familia perfecta, podemos dar con el perfecto orfanato o con el centro de acogida más perfecto. Porque si nos centramos en el mero individuo, vamos a acabar con una familia desfamiliarizada. ¿O no es verdad que un psicólogo, un psiquiatra, un pedagogo, un asistente social, cualquiera que se haya preparado especialmente, puede dar más amor a mis propios hijos? Puede educarles mejor y conducirles mejor hacia esa socialización. Puede ayudarles a crecer en su personalidad mejor y con un mejor desarrollo de libertades. Y ahí está el Estado que va colonizando los núcleos privados pretendiendo hacerlo. Porque si nos quedamos en esto, entonces siempre puede haber alguien mejor que nosotros. Siempre puede haber alguien más preparado que yo para educar a mis propios hijos. Y él dice, no podemos olvidar lo esencial de la familia, que es la relación, las relaciones entre personas. Ser hijo de, ser padre de, ser madre de. Porque entonces esas características de que antes he hablado adquieren una tonalidad distinta. Adquieren otra modalidad, otro modo. El amor se convierte en un amor sin preferencias y sin elección. Aquellos habían elegido ser psiquiatra, ser asistente social, cuidar a estos. Nosotros no hemos elegido a nuestros hijos. Si algún día nuestros hijos no deben ser fruto directo de nuestra intención, son un fruto del amor a nuestra mujer. Porque si no, nuestra mujer o nuestro marido sería el medio para tener hijos, sería un mero instrumento. No, el origen está en el amor a mi mujer, luego los hijos vienen o no vienen. Si algún día un hijo nuestro nos dice yo no elegí nacer, nosotros podemos responderle, hijo, yo tampoco te elegí a ti, yo elegí a tu madre, tú nos fuiste dado como un regalo, como un don. Y desde entonces, dice Fabrice Hachach, tu madre y yo intentamos transformar la sorpresa en gratitud, pero yo no te elegí a ti, yo elegí a tu madre, yo elegí a tu padre. La educación se da desde una instancia que es una autoridad sin competencia, que somos los padres. Es verdad, no tenemos la competencia, hemos de adquirirla, pero es importante adquirirla, porque todo derecho, como dice Spemann, genera una obligación. Si tú generas el derecho a la eutanasia, generas la obligación de pedir la eutanasia cuando sientes que estorbas. Y ese es uno de los problemas que se te destaca. Si tienes derecho a la educación como padre, tienes que ejercerlo, tienes la obligación de ejercerlo. Eres el primer educador de tus padres. Esto es lo que hacemos en la IFFD. Recordar a los padres, vosotros sois los primeros educadores de vuestros hijos. No podéis abandonar, hacer dejación de esta responsabilidad, porque vendrán otros y la ocuparán. Porque no van a quedar vuestros hijos sin educar. Los educará el ministro de Educación, la profesora, la canguro, los amigos, quien sea. Vosotros tenéis que tomar esa
esa iniciativa. Y por último, es verdad que la familia es el ámbito de la libertad, luego hablaremos un poco más de esto, pero es una libertad que crea unos lazos que no son revocables, aunque pensemos que sí, porque ya quedan allí para siempre, y que nos desbordan, que nos exceden, que originan un proyecto que nosotros no habíamos pensado, o alguien había pensado en su suegra como proyecto de vida. Cuando tú generas unos lazos determinados en cualquier relación humana, surgen unas relaciones que tú no esperabas, en cualquier relación humana, y esa es la familia. Por eso Fabrice Hachach insiste, no podemos olvidar que lo esencial de la familia, aparte del amor, aparte de la educación, es que hay una persona que es hijo de alguien, uno que es marido de alguien, esposo de alguien, pareja de alguien, y otro pues que es hija o hermano de alguien. Y estos son lo que Francesco D'Agostino, en un libro que tiene que se llama Elementos para una filosofía de la familia, llama las dimensiones de lo familiar. Porque, como decía al principio, la familia es muy difícil de definir, de describir, pero sí tiene unas dimensiones. No es más familia la que tiene más de estas dimensiones que voy a decir. Hay familias que pueden tener solo una, solo dos, pero son dimensiones de la familia. Y la familia tiene estas dimensiones y no otras. La primera dimensión que destaca este autor es el carácter irreemplazable de sus miembros. En la familia nadie es intercambiable. No puede sustituir a uno por otro. Ninguna madre va mirando a ver si le gusta más el niño de aquella y se lo cambia porque ya hace una permuta como puedes hacer con un coche o con una moto. Somos irreemplazables, no somos intercambiables. Es el tabú del incesto que Levi Strauss destacó y descubrió en todas las culturas. En todas las culturas está el tabú del incesto. Y la prohibición de las relaciones incestuosas tiene como base la prohibición de la usurpación de roles familiares impropios. Tú no puedes ser el marido de tu madre porque tú eres tú y no eres tu padre. La familia, por lo tanto, te ubica en la realidad, te ubica en el mundo, te dice quién eres, te da tu identidad personal. Pero además la familia te da también tu identidad sexual. No digo la preferencia, eso depende de otros aspectos que no voy a abordar hoy. La identidad sexual. Porque el niño que nace en una familia sabe de manera instintiva, intuitiva, que procede de un hombre y una mujer que se han necesitado mutua y complementariamente. Y se da cuenta de que no es una totalidad, sino que es una polaridad, y además uno de los dos polos que existen. Y lo hace de manera natural, espontánea, porque se ve allí. Luego la vida le llevará por los derroteros que le lleva y decidirá lo que quiere hacer con su preferencia sexual. Pero la identidad sexual en una familia que reúne todas estas características que he ido destacando desde las distintas perspectivas, descubre de manera natural que él es varón o que él es mujer, que es uno de los dos polos que existen en la naturaleza humana. La tercera dimensión que destaca es la progenitorialidad, la paternidad, que no es la generación de la vida, porque eso también lo hacen todos los animales, es la generación de la vida y el cultivo de la existencia, el cultivo de la vida. Es traer un hijo al mundo y ayudarle, desarrollarle su personalidad, estar con él todos los momentos de su vida hasta que muera. En esta dimensión está la que se ha llamado la función diacrónica de la familia, que son las relaciones intergeneracionales. Yo recuerdo que hace 4 o 5 años en Naciones Unidas uno de los temas del año eran las relaciones intergeneracionales. Y había mucha preocupación de cómo lo hacemos para que se encuentren las distintas generaciones. Y vamos a ver qué tipo de órganos, qué tipo de espacios, qué tipo de lugares, de foros podemos generar para que se encuentren los mayores con los jóvenes, con los niños y tal. Y nosotros desde la IFFD levantábamos la mano y decíamos, pero si ya lo tenemos, si es la familia. ¿Dónde se encuentran las generaciones? En la familia, pues promovamos la familia si nos preocupa el encuentro de generaciones. Porque la sociedad no promueve el encuentro de generaciones, promueve el encuentro de los iguales, de los que tienen la misma edad, las mismas competencias, las mismas características, la misma posición, las mismas aficiones. Es la familia el lugar de la diversidad. Ahí es donde se encuentran. ¿O alguien ha visto a una señora de 87 años bailando con un chaval de 16 que no sea una boda familiar? O a un CEO de una multinacional arrastrándose por debajo de una mesa que no sea con un hijo suyo o con un nieto suyo. La familia es el lugar del encuentro de las generaciones también. La cuarta dimensión es la fraternidad, que está muy unida a la anterior. ¿Por qué? Y esto lo vemos los abogados cada día. Cuando desaparece la paternidad, la fraternidad tiende a transformarse en fría competencia. Y ahí las discusiones por las herencias. Cuando desaparecen los padres, queda solo el patrimonio. Y los hijos, tantas veces, por desgracia, se pelean. Y la fraternidad no es esa visión almibarada y edulcorada que nos han vendido de santones civiles de la mano, dándose besos y abrazos. Eso no es la fraternidad. Quien ha vivido en una familia con hermanos lo sabe. El hermano agrede en casa y defiende fuera.
exige que tú no tengas más privilegios que él, pero fuera será tu hermano y siempre te defenderá. Esa es la fraternidad. Abel Ibersfeld, que es un pensador alemán, dice: quien no ha aprendido antes a amar los lazos familiares, quien no ha aprendido a amar a un padre, a una madre, a un hermano, a una hermana, qué difícilmente después será capaz de amar a una colectividad. ¿Cómo pensamos despertar esa solidaridad humana si eliminamos a los hermanos? En Japón tienen un problema muy grave con los hikikomori, que son hijos y nietos únicos, normalmente varones, que viven cerrados en sus habitaciones. Tienen un umbral de frustración tan bajo que no son capaces de vivir en sociedad porque nunca lo han experimentado. Han tenido todo, han vivido entre algodones y se encierran en sus habitaciones y viven allí. Y si tú entras en Google y pones hikikomori, con H y 2K, te salen ahí unas fotos impresionantes de chavales con todo de cajas de pizzas que sus padres les llevan porque no salen. Su única ventana al mundo es el ordenador. Y por último, y la más importante porque es el origen de todo, y allá hay familia aunque no haya todo lo demás, es la matrimonialidad. Que la matrimonialidad es la familiaridad en el tiempo. La matrimonialidad es la que permite que todas las demás dimensiones se prolonguen en el tiempo. La fidelidad, el amor, la lealtad, entre todas ellas, todas las demás. Porque el hijo, desde pequeño, desde el primer momento, se sabe de su padre porque su padre es de su madre. Y se sabe de su madre porque su madre es de su padre. Y eso será así siempre, aunque sus padres se separen y se divorcien. Él siempre será hijo de ese padre porque fue de su madre y de esa madre porque fue de su padre. Y qué difícil es que un niño de 2 años entienda que su padre le quiere si no ama a su madre. Después, cuando sea capaz de razonar, le podremos convencer de que es posible. Pero qué difícil es cuando él lo percibe solo intuitivamente, emocionalmente, que él entienda esto. Estas son las dimensiones de lo familiar. Hay otra que trata Francesco d'Agostino, que es la disolución de la familia, porque al final se disuelve por la muerte o por lo que sea, pero que ahora yo no voy a entrar. No voy a entrar en eso. Y me he olvidado al principio, ya que estamos en una reunión de delegados de Torre Ciudad, no lo suelo introducir, pero hoy sí, el aspecto o la óptica teológica. También desde el punto de vista teológico, la familia es el lugar del hombre. Juan Pablo II, en sus catequesis sobre el amor humano, lo explica muy bien. Él dice: el matrimonio es el sacramento primordial, ya antes, el de Adán y Eva, en el Génesis, antes de que viniera Jesucristo, antes de que instaurara los sacramentos. Es el sacramento primordial, es el que demuestra el misterio de Dios. Por eso, en el relato del Génesis, él explica, hay un momento como si Dios interrumpiera la creación y dijera: no es bueno que el hombre esté solo, induce un sopor en Adán y lo vuelve a recrear. Dice Juan Pablo II, lo recrea como hombre y mujer. Porque tenía que ser a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó, a imagen de Dios los creó. Y dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Porque Dios es relación, es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y la familia es relación, es marido, es mujer y es hijo, es hombre, es mujer y es hijo. Y esa es la imagen de Dios que lleva consigo la familia, aparte de la que lleva el ser humano, de la libertad, de la inteligencia, etcétera, etcétera, de todo el ámbito espiritual, ¿no? Incluso con la venida de Cristo, pese a que Cristo era célibe y viene a mostrar esa nueva relación del celibato, se intensifica también esa idea de que la familia desde el punto de vista teológico es necesariamente el lugar del hombre. Porque Cristo, aparte de venir a redimir a la humanidad, mostró al pueblo judío una nueva vocación, la vocación al celibato, cuando responde a los saduceos en el dilema de la viuda sucesiva, ¿no? De quién será esposa esta, si ha vivido con 7, y él les dice: no conocéis el poder de Dios. En el mundo futuro los hombres y las mujeres no se desposarán, no se casarán. Serán hombres y serán mujeres, porque dicen los hombres y las mujeres, pero vivirán el celibato por el reino de los cielos, que él anticipa, y es la vocación que él explica. Y dices: ¿y por qué Cristo, si venía a redimir a la humanidad y venía a mostrar una nueva vocación que es el celibato por el reino de los cielos, por qué nace en una familia? No le hacía falta. Podía haber bajado en poder y majestad. O si quería venir de una manera humilde, podía haber aparecido un buen día en el desierto. Nadie se habría preguntado nada. Bueno, ¿por dónde es? Pues no lo sé, será de aquí, de allá. Pero no, quiso nacer en una familia. Quiso nacer de una madre, que además sería virgen, y de un padre, que es un padre adoptivo, que es un padre putativo, San José. Y, como dice el Concilio Vaticano II, Cristo muestra el hombre al hombre. Luego, ahí hay un mensaje que también nosotros como católicos recibimos. La familia es el lugar del hombre. La familia es el lugar, el hábitat que está pensado para el ser humano. Entonces, ¿cuál es la familia adecuada? Esa quizás es la pregunta, más que qué es familia. Porque, insisto, la familia ha pasado por muchos
muchos momentos en su historia, ¿no? Y ofrece esa dificultad y esa resistencia a la definición y a la clasificación. La familia primero era más tribal, luego fue la familia extensa, agraria, en que vivían todas las generaciones juntas. Después vino la familia moderna, en que vivía la familia íntima y que se fue especializando. El padre fue a trabajar fuera, la madre se quedaba con los hijos. Después ha venido la familia moderna, en que lo emocional se impone a lo intelectual o a lo voluntarioso, en que lo particular o individual se impone y se sobrepone a lo colectivo o a lo institucional, que antes tenía más peso que ahora. O sea, la familia se va modelando a través de los siglos. Entonces, es difícil decir, no, familia es esto, tú eres familia y tú no eres familia. Mi recomendación es, oye, la familia adecuada es la familia que reúne cuantas más dimensiones de estas pueda, mejor, cada uno en su circunstancia, ¿no? Fijaos, hay una pregunta que revela muy bien esto, ¿no? Si tú le preguntas a alguien, oye, ¿tu familia qué tal? Se lo preguntas a una abuela y ¿en qué piensa? En la familia extensa, en sus hijos y en todos sus nietos. Pero se lo preguntas a un nieto y no piensa en la abuela. ¿Y tu familia qué tal? Piensa en sus padres y en sus hermanos. Si te encuentras a un amigo tuyo, has terminado la universidad, han pasado 5 años, te lo encuentras y le dices, oye, ¿qué tal tu familia? Si se ha casado y tiene 3 hijos, te dirá, oye, pues muy bien, han estado muy bien y mis hijos tal cual. Si se ha casado y no tiene hijos, a lo mejor en ese momento no cae que es familia y piensa en su familia original. Pues mis padres muy bien. O sea, no es tan fácil definir qué es familia, pero sí que es claro que no lo es y la que no tiene alguna de esas dimensiones que he comentado. Claro que cabe una aproximación poética a la familia, ¿no? Hay un libro de Rafael Alvira cuyo título es una de las definiciones de la familia más bonitas que yo he oído, que es el lugar al que se vuelve, ¿no? La familia, que es el lugar al que se vuelve. Lo hemos visto en la pandemia, en las crisis económicas, en la guerra. El lugar al que se vuelve, el lugar al que siempre te acoge y que siempre está ahí, esa es la familia. Ignacio Socias, que es nuestro delegado de Naciones Unidas que lleva toda la labor del lobby de la IFFD, porque yo me dedico más a los cursos de formación de padres, encontró y compró un día en el aeropuerto de Nueva York un almohadón en el que ponía: familia es el lugar donde la vida siempre empieza y el amor nunca termina. Otra definición bonita de familia, ¿no? Es mejor este tipo de definiciones que a lo mejor encorsetarse en una definición más conceptual, más intelectual, que lo que va a generar muchas veces es la oposición del otro, ¿no? Nosotros en los foros internacionales hablamos mucho de familia sostenible, como os decía al principio, ¿no? Hay muchos estudios, y lo puedes demostrar estadísticamente hasta la saciedad, que demuestran que todas las lacras sociales, el fracaso escolar, la violencia juvenil, las adicciones, la pornografía, la drogadicción, todas estas lacras que afectan a nuestros jóvenes se solucionan mucho mejor en la familia. Y hay estudios que incluso revelan que mucho mejor en el matrimonio que en parejas, de hecho, que aparentemente son igual que el matrimonio, pero por la razón que sea, es estadístico, o sea, aquí no hago ninguna valoración moral ni nada, simplemente estadístico, ¿no? Se solucionan mejor, es más eficaz la política y el intento de solución de esos problemas en ese ámbito que en otro. Aunque yo, la mejor definición de familia que oí se la escuché a una moderadora de los cursos de la orientación familiar nuestros, de la IFFD, una madre de familia, que fue un debate televisivo y se hablaba sobre la familia, y en un momento determinado dijo, un contertulio que estaba allí le diría algo sobre la familia, y le dijo, oiga, ¿usted qué cree que nos diría un niño de 2 años si pudiera expresarlo discursivamente en relación con la familia? Y le dijo, ¿sabe qué nos diría? Nos diría, quiero conocer a mi papá y a mi mamá. Quiero que mi papá y mi mamá me quieran. Quiero que mi papá y mi mamá se quieran entre sí. Y me gustaría compartir esta felicidad con uno o más hermanos. Esto es lo que nos pediría. Y esta es la familia en la que todos estamos pensando cuando hablamos de familia. Por eso yo insisto mucho en eludir los calificativos. La familia es la familia. Que pongan los calificativos otros. La nuestra, la mía, no es la familia tradicional. Si yo digo a mis hijos que la suya es una familia tradicional, se me quedan mirando, ¿pero de qué estás hablando, papá? ¿Cómo que tradicional? La nuestra no es la familia, es la familia. Los demás que pongan adjetivos. La familia homosexual, perfecto. Si quieren ser familia analógicamente, que lo sean, no pasa nada. Hay muchos otros que lo son y son todos del mismo sexo, no pasa nada. Que quiere ser pero la familia es la familia. Y la familia, por todo esto, porque es el lugar del hombre, es el campo de batalla de las ideologías.
Porque cuando al hombre le extirpas de la familia, cuando le quitas de la familia, entonces el hombre se queda solo. Y el hombre solo no tiene identidad, como antes he explicado. El hombre solo no sabe quién es. Y necesita, si no tiene filiación, necesita una afiliación. En uno de los congresos de orientación familiar que tuvimos en 2015 en México, estuve comiendo con un grupo de personas del Salvador que llevaban la orientación familiar allí. Y me dijeron, la ciudad está copada, los barrios están controlados por diversas mafias y hay sitios donde no se puede ir porque es muy peligroso. Y les llaman las maras. Y estas maras, me decían, se nutren de los huérfanos de la guerra. Hemos estado tantos lustros en guerra que hay muchos huérfanos de la guerra. Y estos niños no tienen a dónde ir. Y de repente hay un grupo que les acoge y es una de estas maras. Y ellos pues no encuentran otro lugar. No tienen filiación, no tienen a dónde ir y se afilian al primero que los encuentra. Por eso la familia, y pues la Virgen de Torre-Ciudad está allí para impulsar la familia, es fundamental para el ser humano, ¿no? Ese autor que os decía francés, Fabrice Hachach, tiene una cita que es un poco larga, pero yo la he traído para leerla despacio porque me parece buenísima. Y él dice, la familia es el lugar de la resistencia. Es el lugar de la resistencia. Y lo dice así, creo que no se lee muy bien porque si yo lo leo mal, pero dice, resistencia a la ideología, al pensamiento políticamente correcto, a la programación. La familia es la comunidad de origen, dada por la naturaleza y no solo establecida por convención. Y proporciona espacio para lo que podríamos llamar una verificación. A la gente se la verifica en su familia. Dice, el político puede cultivar su imagen pública, mostrar su mejor perfil en las redes sociales, pero ¿cuál es su rostro en lo privado? Ante su mujer y sus hijos. El joven genio que irrumpe en las pantallas, el influencer, el youtuber, se avergüenza de ser visto con su papá y su mamá, que dan fe de su origen común. La voluntad de poder es siempre contrariada por la proximidad familiar. Por eso, tanto los totalitarismos como el liberalismo, los controles tecnológicos o el fundamentalismo religioso siempre empiezan por poner a la familia bajo tutela antes de intentar destruirla. Y esto es lo que vivimos siempre, y es lo que estamos viviendo hoy en muchos lugares del mundo, no solo en aquellos donde hay totalitarismos, el liberalismo, el capitalismo radical, el consumismo, el materialismo. Quiere destruir la familia, porque la familia es la que te da esa fortaleza interior para decidir qué es lo que vas a hacer con tu vida. En los países de detrás del telón acero se vio clarísimamente, nosotros estamos en varios de ellos con la orientación familiar, y ves muy claramente dónde se mantuvo unida la familia. Ahí se mantuvo la fe, ahí se mantuvieron determinados valores que en otros lugares donde las familias fueron destrozadas o destruidas más fácilmente, pues no se mantuvieron. Por eso Juan Pablo II decía, la familia puede derrotar todas las ideologías de nuestro tiempo. Y voy a terminar con una frase de Edith Stein, que es un poco la inspiración de esta charla, ¿no? Edith Stein dice, no aceptéis como verdad nada que carezca de amor, y no aceptéis como amor nada que carezca de verdad. El uno sin el otro se convierte en una mentira destructora. Muchas gracias.